Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da una vez más de estar acá para predicar y compartir la palabra con cada uno de ustedes. I thank God for giving me the privilege to be here with all of you today. Después de mucho tiempo, Dios me da el privilegio de estar nuevamente acá. After many years, God has given me the privilege to stand up in the altar again. Yo dije mucho tiempo, no muchos años, tampoco. Gracias también a los pastores Thank you to the pastors too, y espero que sea Dios hablándote a tu vida en este día. and I hope God says something to your life today. Diga conmigo, se cumplirá. It will be done. Pero dígalo, se cumplirá. It will be done. O diga conmigo también, ¿hasta cuándo? Until when? Diga, se cumplirá. Say, it will be done. ¿Hasta cuándo? Until when? No sé si nos cuesta porque tenemos sueño o porque muchas veces esas dos palabras van muy juntas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se cumplirá? Until when will it be done? Vamos a ir rápidamente a Jueces 13 y vamos a estar ahí, vamos a estar entre los capítulos 13 y 16. We'll be in Judges from 13 to 16. En esos, 3, 4 capítulos, In those 3 to 4 chapters, vamos a aprender sobre la vida de Sansón. we'll learn about Samson. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de Sansón? Who here has heard about Levante su Samson? mano, ¿quién ha escuchado de Sansón? Raise your hand. Muy bien, Sansón sabemos que era un hombre ¿cómo? Era un hombre fuerte. He was a strong man. Sansón era un hombre que tenía el pelo ¿qué? Tenía el pelo largo. He had long hair. Era un hombre que era dedicado a Dios. He was dedicated to God Fue una promesa, amén. because of a promise. Entonces cuando nosotros vamos a Jueces 13, capítulo 2 al 5, So in Judges 13, 2 to 5, nosotros podemos ver, ahí está en la pantalla, it's on the screen. dice, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. ¿Cómo era la mujer? La mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amén. Perdón que me di la vuelta, pero ya está muy pequeño, no alcanzo a ver. Estamos viendo de que aquí la mamá de Sansón está recibiendo una profecía. So Samson's mother is receiving a promise here. ¿Cuántos de aquí han recibido una profecía antes? Who here has received a prophecy before ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios? or a word from God? Creo que la mayoría de nosotros. Most of us. Y si no has recibido una palabra antes, And if you've never received the word before, este es tu día. today is your day. Así que te pido que pongas atención So pay attention para que para que puedas entender lo que Dios quiere de nosotros. so you can understand what God wants from us. Amén. Amen. Todos sabemos de que Sansón era fuerte. So we all know that Samson was strong. Él mató a un león con sus propias manos. He killed a lion with his bare hands. Luego mató un ejército con la quijada de león. He killed a whole army. Entonces sabemos de que Dios muchas veces, como la madre de Sansón, So like Samson's mother, nos da la profecía, we get a prophecy, nos da la palabra we get the word, y nos dan indicaciones. and we get instructions. Okay, aquí vemos que la mamá de Sansón era estéril. We see that she was barren. Recibió una profecía. She received the prophecy. Ella recibió que iba a recibir un milagro de parte de Dios. She was told she was going to get a miracle from God. Muchos de los que estamos aquí, A lot of us from here, bueno, todos los que estamos aquí, all of us, somos un milagro de Dios. we're a miracle from God. Somos una promesa de Dios. We're a promise from God. Una promesa que fuimos dado tal vez a nuestros propios padres, A promise that we were given to our parents o también fuimos dados a los padres espirituales que Dios nos ha dado, or to our spiritual parents, y los pastores. our pastors. Nosotros somos una promesa. We're a promise. Diga conmigo, soy una promesa. Say with me, I am a promise. Dígalo fuerte, soy una promesa. I am a promise. Usted tiene que creerlo porque usted es una promesa de Dios. You have to believe it because you're a promise from God. Hay mucha gente que se va a dormir y no despierta. There
There's a lot of people that fall asleep and they don't wake up. Otra gente que tiene accidentes cuando anda en la calle y también lastimosamente mueren. Other people have accidents and they die. Pero usted tiene la oportunidad día a día de seguir adelante. But you get a new opportunity every day. Así que dígalo y créalo, soy una promesa. So say it and believe it. I am a promise. Si seguimos leyendo la historia de Sansón, vemos que Sansón fue esa promesa cumplida para sus padres y el propósito que Dios tenía para él era muy, muy claro. Decía que él iba a empezar a liberar al pueblo de Dios de todos los filisteos. It was told that Samson was gonna. It was promised that Samson was gonna free his people, free God's people from the hands of the enemy. Eso está en Jueces 13, del 4 al 5. That's in Judges 4 to 5. Luego, ¿a cuántos de aquí, les pregunto, Dios nos ha dado instrucciones muchas veces claras de lo que tenemos que hacer? How many here have received clear instruction from God? Dios a veces nos da profecías y nos da instrucciones de cómo empezar a hacer las cosas. Sometimes Pero- he gives us prophecy and instruction on what to do. Pero a veces por la incredulidad que hay en nosotros, But sometimes because of the stubbornness that we have, nosotros decidimos, o digamos que viene la pastora y Dios nos habla a través de la pastora. let's say that pastor comes and God is speaking through her. Y lo que decimos, sí, sí, amén, pastora, amén. Amen, pastor. Amen. Sí, 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 claro, tienes razón, pastora. Yeah, you're right, pastor. You're right, pastor. Pero a la hora de poner en práctica esas instrucciones que Dios nos da, But when you have to do those instructions that you've been told, y estas profecías se nos olvidan. those prophecies, we forget them. Confiamos en nuestras propias fuerzas a la hora de hacer todo esto We trust in our own strengths when we go to do this. y es donde todo empieza a irse para otro lado. It's when it all goes downhill. O sea, empieza a salir o peor, It either turns out worse, pero no empieza a salir, pero definitivamente no como Dios quería. but it's not how God intended it to be. Ahora, déjeme decirle, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Now, let me tell you, God's purpose is going to, El propósito Yes, para yes. tu vida, el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir sí o sí. the purpose for your life is going to come true. Porque el momento en que tú dices, Because in the moment that you say, yo acepto al Señor como a Jesús como mi Señor y Salvador, I accept Jesus as my Lord and Savior, tú estás siendo marcado. you're being marked. Tú estás siendo convertido en un hijo de Dios. You're becoming a child of God. Y le estás diciendo a Dios, Dios, yo acepto And you're tu telling propósito. God that I accept your purpose. Acepto, Señor, ser tu hijo. I accept being your child. Acepto vivir a tu manera. I accept living your way. Pero ahora, ¿por qué nos cuesta cumplir tanto el propósito de Dios en nuestra vida? But why is it so hard to do this? ¿Por qué? Why? Y eso es lo que vamos a ver hoy. That's what we're going to talk about today. Pero diga conmigo, se cumplirá. Say with me, Se cumplirá. it will become true. O sea, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. God's purpose is going to be done, yes or yes. Nos cuesta cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Número uno, porque nos distraemos. Number one, because we get distracted. Porque nos distraemos. We get distracted. En Jueces 16:4 In Judges 16:4, empezamos a ver la historia de Sansón con Dalila. we start seeing Samson's story ¿Qui- with Delilah. ¿Quiénes saben lo que pasó? Who knows what happened? Empezamos a ver de que Sansón empieza a salir con Dalila, que era una mujer ramera, y empieza a estar con ella, se duerme en sus piernas, y Dalila le empieza a decir, Sansón, ¿cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu secreto? ¿Y qué pasa? Sansón le dice una y otra y 4 y 5 mentiras, y al final termina cayendo, pero Sansón se distrajo. Samson was distracted. Empezamos nosotros a ir a personas y lugares We go to people and places. o empezamos a leer libros We read books o a visitar sitios or visiting places que no son de edificación para nuestras vidas. that aren't good for our lives. Porque a veces nos desesperamos cuando empezamos a ver que las cosas no van como nosotros pensamos. Sometimes we get desperate because things aren't going our way, Pero en realidad no sabemos esperar en Dios. but we don't know how to wait in God. Empezamos a buscar en Google, ¿verdad? We start Googling ¿Cómo se hace esto? how to do this, ¿En cuánto tiempo puedo agarrar esto? how much time. Pero se nos olvida esperar en Dios. We forget to wait in God. Las cosas no salen como queremos Things don't go our way porque las cosas de Dios es muy diferente. because God's timing is way different. Incluso en el video de las primicias que acabamos de ver, In the first fruits video that we just saw, cuando dice las matemáticas de Dios son muy when diferentes, they say that God's math is completely different, yo creo que eso funciona en cada área de nuestra vida. that works in every part of our lives. No
nosotros queremos muchas veces ver a Dios en lo natural, Sometimes we want to see God in the natural cuando Él actúa completamente diferente. when He acts completely different. Mira, nos desesperamos cuando no salen las cosas como queremos, We get desperate when things don't go our way, pero Dios ya tiene todo encaminado para que todo nos salga bien. but God already has His plan laid out. Josué 1:9. ¿Quién sabe lo que Josué 1:9 dice? Joshua 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué dice Dios que hagamos? What is God telling us to do? Que nos esforcemos, Be strong, que seamos valientes, courageous, que no temamos, do not be frightened que no desmayemos. ¿Por qué? or dismayed. Porque Jehová estará con nosotros. ¿Dónde? For the Lord Donde- your God is with you wherever Donde you go. quiera que vayamos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos distraemos de este propósito. We get distracted from this purpose. Nos distraemos de esta promesa que Dios nos ha dado. We get distracted from this promise that God has given us, Que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. that He will be with us wherever we go. Cuando estemos en su propósito. When we're in His purpose. Por eso no te distraigas. So don't get distracted. Deja de ir a personas Stop going to people y lugares and places y sitios and sites y libros and books que no tienen nada que ver con that Dios. have nothing to do with God, Que te desvían del propósito. that they take you away from the purpose. Y lastimosamente, And unfortunately, muchas veces estas distracciones many times those distractions están dentro de la iglesia. are inside the church, Porque vemos hermanos en la iglesia because we see people in church que aparentan ser buenos. who seem to be good. Vamos y nos desahogamos con estas personas We go and we talk with these people, y resultamos más heridos and we come out more de lo que hurt antes estábamos. than we were before. Entonces la primera razón por la que cuesta que el propósito de Dios se cumpla So the first reason why God's purpose doesn't come true es porque nos distraemos. is because we get distracted. Segunda razón, Second reason, porque nos dejamos convencer. we let ourselves get convinced. Nos dejamos convencer por cosas o por situaciones que pasan en nuestra vida. We let ourselves get convinced by situations or people in our lives. Mira, en los versículos esos que están en pantalla, And the verses on the screen, si tú vas y lo lees en tu casa, te das cuenta que las mujeres le rogaban a Sansón. women begged Samson. Le rogaban para que le dijera, dime cuál es el secreto. They begged to know his secret. Dime qué es lo que te pasa. Tell me what's wrong. O sea, lo rogaban, le decían, por favor, dime. They would beg and tell him, tell me. Hubo una que hasta lloró por 7 días, dice la palabra, One of them even cried for 7 days. para que le dijera la respuesta del acertijo para ella poder decirle a los demás. So he could give her an answer so she could tell everybody else. Así pasa con nosotros también. That's how it happens with us too. A veces las cosas se nos presentan muy lindas, ¿verdad? Sometimes some things are really El nice. enemigo empieza a poner voces, The enemy starts putting voices. te empieza a decir, oh, mira, aquí te tratan mejor, Oh, look, here, you get treated better here. aquí te va a ir mejor. They look at you better En la otra here. iglesia sí te valoraban, And the other church, they value aquí no you. te valoran. Here they don't value you. Que porque te ponen a hacer el discipulado desde cero, mira, ahí no te Take valoran. discipleship class from zero, Y poco a poco vamos cayendo en las garras del enemigo and we start going into the claws of the enemy hasta que nos convence. until we're convinced. Justo ayer en el ayuno, no sé quién vino al ayuno, levanta la mano. Yesterday in the fasting, Precioso momento, ¿verdad? it was a precious moment yesterday. Justo ayer aprendíamos sobre la intimidad, Yesterday we learned about intimacy. sobre la intimidad con la predicadora invitada que tuvimos, ¿verdad? Bien guapa la predicadora que estuvo aquí And ayer. our very pretty Fue mi person esposa, por si no sabían. who preached. Nos hablaba sobre la intimidad con Dios It was Amén. about intimacy with God. y nos ponía un ejemplo que cuando pensamos en intimidad, And when we think about intimacy, muchas veces lo pensamos como una checklist, sometimes we think of it as a checklist. como leer la palabra, Read the word, orar, pray, cantar, adorar. sing, worship. Eso lo vemos como intimidad con Dios. That's what we think of intimacy with God. Pero cuando en realidad pensamos en solo la palabra intimidad, But when we only think about the word intimacy, pensamos en lo sexual también. we also think about the sexual things too. Y cuando tienes relaciones sexuales, piensas en desnudarse. And when you're having sex, you get naked. Entonces,
Así es la intimidad con Dios. So that's how intimacy with God Es is. como desnudarse ante Dios. It's like getting naked before God. Cuando nosotros nos dejamos convencer por el enemigo, When we let ourselves get convinced by the enemy, nosotros estamos desnudándonos ante el enemigo. we're getting naked before the enemy. Estamos nosotros confesándonos ante el enemigo. We're confessing ourselves. Cuando en before the enemy. realidad nosotros necesitamos hacer así, pero con Dios. When in reality, that's how we have to be, but with God. A veces somos buenos para hablar, ¿verdad? Sometimes we're really good at talking. Porque, y lo voy a decir esto en forma de testimonio, I'll say this in a way of testimony. hay muchas personas que There's a lot of people. me dijeron, hermano, qué bueno volver a verlo. It's really good to see you. Qué bueno volver a verlo predicando. It's really good to see you preaching again. Qué bueno volver a verlo ahí arriba. It's good to see you up there again. Pero cuando But cuando pasó la situación que pasó en mi vida, when the situation that happened in my life happened, eran las personas de que estaban más pendientes de lo que pasaba en mi vida que en ayudarme, ¿verdad? those people were more focused on what was happening in my life rather than helping me. Pero ahora yo te pregunto también, But now I ask you, bueno, no te quiero preguntar, te quiero más que todo comentar I don't want to ask, I want to comment. que las personas que estaban pendientes de mi vida The people that were focused on my life, y que ahora dicen qué bueno volverte a ver predicando, and now they're saying, "Oh, it's so good to see you Son- preaching again." esas personas están en el mismo lugar. Those people are in the exact same place. O sea, estaban en el mismo lugar de antes, They were in the same place back then. estaban en el mismo lugar durante During, they were in the same place. y están en el mismo lugar después. Now they're in the same place again. Entonces, So, ten cuidado con quien tú te desahogas. be careful who you talk to. Cuidado con quien eres íntimo. Be careful who you're intimate with. Porque por ser íntimo, Because of being intimate, tú te dejas convencer muchas you veces. let yourself be convinced. Porque hay gente lots que of es muy times. buena para escuchar, A lot of people are really good at hearing. buenísima para escuchar, Super good at hearing. pero así son buenos para hablar también. But that's how good they are. at Entonces hay que talking too. tener cuidado de quién nos dejamos convencer. We have to be careful who convinces us. Porque la intimidad con Dios Because intimacy with God, o intimidad en general or intimacy in general, significa ser vulnerable, it means being vulnerable, o sea, bajar tu guardia, letting your guard down. dejarte literalmente expuesto. You're being exposed. Pero muchas veces nos pasa como Sansón Sometimes it happens to us like y Samson. somos vulnerables con las personas equivocadas We're vulnerable with the wrong people o en lugares equivocados. or in the wrong places. Y lo único que hacemos es darle la clave al enemigo para matar el propósito de And Dios. we only give the key to the enemy to kill God's Y ahí es purpose. donde viene el enemigo y nos convence. And that's when the enemy convinces us. Por muy lindo que se vea, No matter how pretty it is, diga conmigo, si no me edifica, if it's not good for me, diga, si no me edifica, say, if it's not good for me, no viene de Dios. it's not from God. Si no me edifica, If it's not good for me, no viene de Dios. then it's not from God. No dejes que el enemigo te convenzca, hermano. Don't let the enemy convince you. Porque es muy fácil que el enemigo venga y nos ponga las cosas bien bonitas enfrente. It's really easy for the enemy to just put pretty things on our face, Más que todo cuando ya estamos distraídos. Amén. especially when we're distracted. Entonces, número uno, ¿por qué no se cumple el propósito de Dios en nuestra vida? So number ¿Por qué? one, Nos distraemos. Número dos, distracted. Number two, we let ourselves. nos dejamos convencer. Número tres, Number nos three, desanimamos y las fuerzas se van. discouragement, and our strengths are gone. Nos desanimamos y las fuerzas se van. We get discouraged, and our strengths are gone. En Jueces 16, del 19 al 20, In Judges 16, 19 to la 20, palabra nos enseña the word tells us cuando Sansón le cortan el pelo. when Samson gets his hair cut. Todos sabemos de que cuando le cortan el pelo, ¿qué pasa? Se le van las fuerzas We all know that when he gets his hair cut, he loses his strength, y se empieza a desanimar. and he starts getting discouraged. Dice el versículo 19. Verse 19 says, Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño,
se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mucho cuidado donde tú te duermes. Be careful where you fall asleep. Cuidado donde tú descansas. Be careful where you rest. Cuidado donde tú te desanimas. Be careful where you get discouraged. Porque si nos dormimos en el lugar equivocado, Because if we fall asleep in the wrong place, nuestro propósito puede morir. our purpose may die. El regazo de papá, las piernas de nuestro Padre, The legs of our Father en los brazos de Dios, and the arms of es our el único Father lugar donde podamos encontrar descanso. is the only place where we can find rest. No te duermas en cualquier lugar. Don't fall asleep just in any place. La palabra nos enseña que hay tiempo para todo. The Word tells us there is a time for everything. Así que habrá tiempo para descansar. So there will be time to rest. A veces estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios, ¿verdad? Sometimes we're so used to God's grace Que empezamos a jugar con ella. that we start playing with Y it. decimos, Dios me va a perdonar. And we're like, God will Dios me va a forgive me. perdonar. He'll forgive me. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos rescate We're so used to God rescuing us que pensamos de que Él siempre lo va a hacer de la misma manera. that we think He'll always do it. Sí, Dios siempre te va a echar la mano, Yeah, He'll always help you, pero a veces Él va a dejar que tú choques para que aprendas tu lección. but sometimes He'll let you crash so you learn your lesson. Y Él te va a extender su mano y te va a decir, te dije, And He'll let out His hand and say, te va a I decir, told you te so. amo, I love you, pero necesitaba que aprendieras. but I needed you to learn. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, te vas a caer y se vuelven a subir. It's like when we tell our kids, you're gonna fall, and Te vas a caer you're gonna fall, y se vuelven a subir. and they start. Te vas a again. caer You're gonna fall, y se vuelven a subir. and they Ya no, fall again. ya no les dices nada So you don't tell them anything y de anymore, repente, ¡puf! and then boom. Muchas veces, mi niño, él le gustaba mucho el fuego antes, le llamaba la atención. My kid, he liked this game a lot. Fuego, le gustaba el fuego mucho. He liked fire a lot. Entonces, una vez me dijo, papi, que quiero tocarlo. And one time he said, Dad, I want Y- to touch it. Y yo le dije, mi amor, no, eso, le digo, quema, eso duele. That burns, that hurts. Y dice, quiero tocarlo, duele, le dije. I want to touch it. And I said, Y me dice, papi, quiero tocarlo. I want to touch it. Y le dije, ok, y le puse el fuego así, un encendedor. So I put out the fire. Y no, ni siquiera tocó la llama y hizo, papi, auchi, me dice. He said, ouchie, Daddy. Y yo le digo, te dije. I told you so. Y así es Dios con nosotros. That's how God is with us. Dios te va a salvar una y otra vez. He'll save you once, again, and again, and Pero again. va a and haber un again. momento donde Dios diga, ok, toca el fuego. And he'll be like, touch the fire. Porque también es necesario que pasemos por el fuego muchas veces Because sometimes it's necessary para poder ser for formados. to be transformed. Entonces a Sansón le cortaron las trenzas, So Samson's hair was cut. le cortaron su pelo. His hair was cut. ¿Y qué pasó? Se fueron sus fuerzas His strengths were gone. porque él estaba dormido, estaba desanimado, Because he was asleep. él estuvo distraído He was distracted. y él fue convencido. And he was convinced. Ahora, número 4, ¿por qué nos cuesta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida? Number 4, Ataduras y falta de visión. bondage and a lack of vision. Jueces 16:21. In Judges 16:21. Dice, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, le sacaron los ojos, le quitaron la visión. They ripped his eyes out. They took away his vision. Dice que le ataron con cadenas. They tied him up with chains. Ahora, Sansón, después de ser una promesa, After being a promise, después de ser alguien que iba a liberar al pueblo de Dios, after being someone who was going to free the people, ahora of era God, alguien que no tenía visión, now he was someone without a vision, no tenía fuerzas without strengths, y estaba con cadenas. and he was chained up. Entonces, una de las cosas So one of the things que no permite que el propósito de Dios se cumpla en tu vida that doesn't let the purpose of God happen in our lives, son las ataduras it's bondage y la falta de visión. and the lack of vision. Mira, cuando ya estamos distraídos, When we're distracted, convencidos, convinced, desanimados dismayed, y las fuerzas se nos van, and our strengths are gone, empezamos a perder la visión. we start to lose our vision. Empezamos a perder el enfoque de donde Dios nos quiere llevar.
we start losing our focus on where Empezamos God wants to take us. a perder todo eso que Dios nos prometió We start to lose everything He promised us. y se nos empieza a olvidar. We start to forget it. Empezamos a cargar cadenas We start carrying these chains que nosotros mismos nos ponemos that we ourselves, por las decisiones que hemos tomado en el proceso. because of the bad decisions we made throughout the process. Y estas cadenas, déjame decirte, And these chains, let me tell you, que también afectan a nuestras generaciones. they also affect our generation. Ayer también aprendimos a través de la predicación Yesterday, we also learned through the preaching que lo que no se transforma, that what doesn't transform, ¿qué pasa? what happens? Se transfiere. It transfers. Lo que no se transforma, What doesn't transform, se transfiere. transfers. O sea, si tus cadenas no son rotas, So if your chains aren't tus broken, hijos van a andar esas cadenas. your children will have that Si same chain. tú no rompes maldiciones, If you don't break free of curses, si tú no rompes ciclos, if you don't break cycles, tus hijos van a cargar todo eso. your children will carry all that. Ellos van a tener esos problemas también. They'll have those problems too. Si tú no rompes el molde, If you don't break the mold, tus hijos van a ser igual que tú. your children will be just like you. Tú necesitas poner un ejemplo. You need to put an example. Necesitas romper todo eso. You need to break all that. Necesitas tener una visión. You need to have a vision, Necesitas tener una meta to have a goal a donde tú quieres llegar. where you want to be. Necesitas poner en tu vida You need to put in your life límites limits a través de la palabra through God's word para poder romper con todas esas ataduras to break y free para of all tener that, una visión. to have a vision. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás I want you to close your eyes y le preguntes a Dios, and ask God, ¿qué cadenas necesito romper? what chains do I have to break? ¿Qué cadenas necesito romper, Señor? What chains do I have to break, Lord? ¿Qué necesito quitar de mis ojos para poder tener una visión buena? What do I have to take out of my eyes so I can have a clear vision? ¿Qué necesito yo quitar de mi vida What do I need to take out of my life? o cuándo yo necesito Or when do I need to hacer las cosas do things para poder cumplir ese propósito? to make that purpose come true? Mira, Sansón se distrajo, Samson was distracted. Sansón se dejó convencer, He was convinced. Sansón se desanimó, He was discouraged. Sansón se quedó sin fuerzas, He had no strengths. Sansón tuvo cadenas, He had chains. le quitaron su visión. They took his vision. Por eso dile al Señor, ¿qué cadenas necesito romper? So tell the Lord, what chains do I need to break? Puedes abrir tus ojos ahí. Lo que Dios te haya revelado, eso es lo que necesitamos romper en nuestra vida. What God has revealed you is what you need to break in your Y life. el último punto que te voy a dar es, el propósito de Dios siempre se cumple. The purpose of God is always done. El propósito de Dios siempre se cumple. The purpose of God is always done. Diga conmigo, siempre se cumple. And always done. Y depende de ti o de mí cuándo se va a cumplir. And it depends on you and me when it will happen. Y depende de ti y de mí cómo se va a cumplir. And it depends on you and me how it will happen. Porque Sansón tenía una promesa. Because Samson had a promise. Él iba a empezar a liberar al pueblo, amén. He was going to start freeing the people. Él iba a empezar a hacer algo diferente. He was going to start doing something different. Vemos en la Biblia que las instrucciones fueron claras. The instructions were clear. Decía que él iba a ser dedicado a Dios. He was going to be dedicated to God. Él iba a ser nazareo para Dios. He was going to be a Nazareth to God. No un nazareno, era nazareo. Esa palabra significa que iba a ser dedicado al servicio de Dios. That means he was going to be dedicated to the service. Si usted lee la historia de Sansón, If you read his story, cada vez que Sansón every time that Samson manifestaba sus fuerzas, manifested his strength, decía, y el Espíritu de Dios vino sobre él. he said that the Spirit of God came upon him. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. The Spirit of God came upon Y him. Sansón hacía algo grande. And he would do something great. O sea, este hombre This man tenía tanto al Espíritu de Dios had so much of the Spirit of God. que hubo un momento donde se echó una ciudad encima. He had a whole city. Dice que él agarró las dos puertas de la ciudad y la arrastró hasta un monte. He grabbed the two doors of the city and he took him to a mountain. También dice la palabra The word also says que con el hueso de la quijada de un león él mató a 3,000 hombres, creo. he killed 3,000 men. También dice la palabra que solamente porque perdió una apuesta, Because he lost a bet, él fue y mató a 1,000 hombres para agarrar los vestidos que tenía que pagar en la apuesta. he went and killed 1,000 men so he could get what he O sea, Sansón tenía el don
tenía el talento, he had the talent, tenía la promesa, he had the promise, tenía el espíritu, he had the spirit, tenía todo. he had everything. Pero al final él terminó humillado. But in the end, he ended up humiliated. Porque en Jueces 16, 23 y 25, Because in Judges 23 and 25, escucha lo que le hicieron a Sansón. look what they did to Samson. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios. You can translate this with me. Dice, entonces los principales de los filisteos So the Philistines, se juntaron para ofrecer sacrificio a su dios they got together to offer sacrifices towards y their para God alegrarse. and to be happy. Y dijeron, And they said, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón. our God, say that again. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. The people praised their God. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, They said, our God gave Samson to our hands, el que destruyó nuestra tierra, who destroyed our earth, el que mató a muchos de nosotros. who killed many of us. Y escucha lo que dice el versículo 25. So let's see what verse 25 says. Dice, aconteció que cuando estaban contentos, When they were happy, dijeron, traigan a Sansón they were like, bring Samson, para que nos divierta. so we can have fun. Y llamaron a Sansón, And they called Samson. lo llamaron de la cárcel They called him from jail. y sirvió de juguete delante de ellos. And he was like a toy to them. Y lo pusieron entre las columnas. And they put him like, Eso es lo que hace el enemigo contigo cuando tú dejas que él te haga como él quiere. Eso es lo que hace el enemigo contigo that's what the enemy does to you cuando te distraes. when you get distracted. Bueno, eso es lo que hace el enemigo con nosotros That's what he does to us cuando nos dejamos convencer, when we let ourselves get convinced, cuando nos desanimamos, when we get discouraged, cuando ponemos ataduras y se nos va la visión when we make bonds and we lack vision. y él se burla de nosotros. And he makes fun of us. Le servimos de juguete. We're like a toy to him. Imagínate que estás en medio de tus enemigos Imagine you're with your enemies. y dicen, traigan a Jonathan And they're like, bring Jonathan para que nos divierta un ratito. so we can have a bit of fun. Que empiecen a burlarse de mí. Ah, mira, él predicaba antes allá arriba. And they start making fun of me saying, oh, he used to preach there before. Oh, mira, si él era el que cantaba allá en la iglesia. Yeah, he used to sing at the church. Oh, si era el que tenía una familia antes. He used to have a family before. Eso es lo que el enemigo quería hacer conmigo. That's what the enemy wants to do. Pero no pudo. But he couldn't. No pudo por muchas razones. For a lot of reasons he couldn't. Pero la más grande de todas es porque Dios tuvo misericordia de mí. But the greatest of all is because God had mercy on me. Pero quiero que escuches la historia de Sansón. I want you to hear Samson's story. El punto número 5 de esto es, el propósito de Dios se cumple siempre. The last point of this is God's purpose. Pero depende de ti y de mí cómo se va a cumplir. It depends on us how, when it's going to be done. Dime, ¿tú quisieras estar en un propósito, que tu propósito se cumpla Would you like your purpose to be done? y que al final And in the end, tu propósito sea como Elías? your purpose is like Elias, Ven, que un carro de fuego del cielo baje y te lleve. like a car from heaven just Y comes que tú and hayas hecho cosas tan grandes you did so much things de que alguien esté esperando cachar tu manto. that someone is waiting for you. Que tengas discípulos detrás de ti. You have disciples after you. ¿O quieres terminar como Sansón, Or do you want to end up like Samson? cumpliendo el propósito de Dios, God's purpose was done in him, pero siendo humillado y muriendo en el proceso? but while being humiliated throughout the process. Mira cómo terminó Sansón. Look how he ended up. Versículo 27 de Jueces 16 dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, Now the temple was crowded with men and women. y todos los principales de los filisteos estaban ahí. All the rulers of the Philistines were there. Y en el piso alto había como 3,000 hombres And on the roof were about 3,000 men y mujeres and women que estaban mirando el escarnio de Sansón. watching Samson perform. O sea, toda esta gente se estaba burlando de Sansón todavía. All these people were making fun of him. Entonces clamó Sansón, ¿a quién? So Samson prayed to the Lord. En toda la historia de Sansón yo nunca vi que decía Sansón clamó a Jehová. In the entire story of Samson, he never prayed to God. Hay muchas cosas que Dios no nos revela. There's a lot of things
things that God doesn't reveal to us. Pero aquí dice que Sansón clamó a Jehová But here it says that Samson prayed y to le the dijo, Lord, Señor Jehová, Sovereign Lord, acuérdate ahora de mí remember me, y fortaléceme. please God. ¿Qué le pidió? Pidió fuerza. Strengthen me. Le dijo, te ruego, I beg you, solamente esta vez, just once oh more, Dios, oh God, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Y dice que Sansón jaló las columnas, Then he reached down the 2 central pillars las que estaban en medio, on which the temple stood, sobre las que la casa se descansaba. on which the temple stood, Y dice que echó todo su peso sobre ellas, and bracing himself against them, su mano derecha sobre una, his right hand on su mano izquierda sobre otra. his left hand on the other, Y dijo Sansón, and he said, muera yo con los filisteos. let me die with the Philistines. Entonces se inclinó con toda su fuerza Then he pushed with all his strength. y cayó la casa sobre los principales Down came the temple on the rulers and all the people in it. y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir Thus he killed many more fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. when he died than while he lived. Imagínate. O sea, él hizo más con su muerte que durante su vida. He did more with his death than when he was alive. ¿Quién más hizo algo con su muerte también? Who else did something with his death? Jesucristo. Jesus Christ. ¿A quién recordamos más? ¿A alguien que cumplió el propósito como Dios quiso o a alguien que terminó humillado como Sansón? Remember more someone who did God's purpose the way it was intended to. Mira, or hay someone who was gente que humiliated. espera estar en una posición como Sansón Some people hope to be in Samson's position para poder cumplir el propósito de Dios. so they can fulfill God's purpose. Hay personas que esperan estar agonizando para pedir perdón. Some people want to be in agony just to Ponte say de sorry. pie ahí donde estás. Stand up. Hay gente que espera tener una enfermedad para darse cuenta Some people want to get sick just to realize que necesitan perdonar, that they need to forgive. que necesitan amar, They need to love. que necesitan soltar cosas. They need to let go. No esperes estar en un lugar de humillación para soltar. Don't wait to be in a place of humiliation. No esperes ser la burla de alguien para cambiar. Don't wait to be humiliated just to No change. esperes que el enemigo Don't wait for God te tenga como for the juguete. enemy to treat you like a toy. No dejes que el diablo te tenga como juguete Don't let the devil use you as a toy para cumplir el propósito de Dios. so you can fulfill God's purpose. Es mejor hacerlo ya, It's just best to do it now. para que lo que Dios ha prometido a tu vida So what God has promised for your life, y el propósito para el cual estás llamado and the purpose which you are called for, se haga realidad. becomes reality. ¿Cuántos de aquí han recibido el bautizo del Espíritu Santo antes? How many here have been baptized before? ¿Cuántos de aquí han recibido dones espirituales antes? Who here has spiritual gifts? ¿Cuántos reconocen que tienen un talento para algo? Do you recognize you have a talent for something? Entonces Dios So God, te ha dado su espíritu He has given you como a His spirit, Sansón. like Samson. Te ha dado los dones como a Sansón. He's giving you gifts like Samson. Te ha dado los talentos como a Sansón. He's giving you talents like Samson. Pero el enemigo también así te va a poner las distracciones. But just like that, the enemy También así te va a querer distractions, convencer. convince you. Te va a querer desanimar. He'll want to discourage you. Te va a querer quitar la visión. He'll want to take away your vision. Se va a querer burlar de ti. He'll want to humiliate you. Pero depende de ti But it depends on you, y depende de mí and it depends on me cómo el propósito de Dios se cumpla. how God's purpose will be fulfilled. Hermano, pero ¿cómo yo voy a hacer que el enemigo no me toque? How am I gonna make the enemy not touch me? Tú tienes que establecer el reino de Dios. Just establish the kingdom of God. Tienes que establecer el gobierno y la autoridad de Dios en tu vida. Establish God in your life. Empezar a vivir como Dios quiere que vivas. Start living how God wants you to live. Empezar a actuar como Dios quiere que actúes. Start acting like God wants you to act. Empezar a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Start doing what God wants you to do. Y la mayoría del tiempo eso significa But most of the time that means ser todo lo contrario de lo que tú has hecho. the opposite. Ser todo lo contrario de lo que tú has sido. Be the opposite. Significa que si has sido una persona que te ha gustado hablar bastante, So that means if you used to like to talk a lot, ahora Dios te va a enseñar a callar. maybe God will teach you to not
O si eres una persona que no hablaba antes, So if you didn't talk before, ahora Dios te va a poner en lugares donde vas a tener que hablar para Él. God will put you in places where you have to talk. O si eres una persona que no perdonaba, You used to lack forgiveness. vas a ser una persona que va a tener que perdonar constantemente ahora. Now you'll have to forgive constantly. Si eras una persona que estaba rodeada constantemente de amigos y de personas, If you were surrounded by friends before and people, esto significa que ahora vas a estar solo la mayoría del tiempo. maybe that means you'll be alone the majority of the time. O si eras una persona que estaba sola antes, Or if you were alone before, ahora Dios necesita que practiques el compañerismo. now God needs you to be more social. O si estabas en una iglesia grande antes, If you used to be in a big church before, Dios quiere enseñarte humildad y empezar desde cero. God wants to teach you humility and O si has estado en una posición de grandeza, or be placed in a position of greatness, Dios te va a llevar a lugares taking places donde tú nunca imaginaste estar. where you never imagined to be. Dios quiere que en esta hora establezcamos su gobierno y su autoridad. He wants us to establish His authority. Empecemos a declarar que la autoridad de Dios, que el reino, que el gobierno se va a establecer. Be established. Tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno. Hermano, eso no significa que tú vas a ir y hacer una gran cosa. Lo que significa establecer el gobierno y la autoridad de Dios en tu vida significa tú menguar para que Él crezca. Morir al yo mismo. Morir al viejo hombre para que sea Dios el que reine. Que podamos decir nuevamente, no solo por decirlo, sino ahora vivirlo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo te invito en esta hora que podamos decir todos juntos, que podamos establecer el reino de Dios en nuestro corazón antes, porque no podemos ir y predicar afuera. No podemos ir y predicar Go out and preach algo que no estamos viviendo. something that we're not living. No podemos estar felices en la iglesia We cannot be happy at church. cuando hay almas perdiéndose afuera. There's souls being lost outside. No podemos estar danzando en este lugar We cannot be dancing in this si no place estamos trabajando para el reino. if we're not working for the kingdom. No podemos estar viviendo día a día We cannot be living day to day sin tener una visión hacia dónde vamos. without having a vision of where we want to go. No te distraigas, iglesia. Don't be distracted, church. No te dejes convencer. Let yourself be convinced. No te desanimes, Don't be discouraged. porque el propósito de Dios se cumplirá Because God's purpose will be sí o sí. yes or yes. Ha llegado tu tiempo, te dice Dios. Your time has come, says the Lord. Ha llegado tu tiempo. Your time has come. Muchas iglesias han pasado por este edificio, Many churches have passed this building. pero ha llegado tu tiempo, exquisita presencia. Your time has come, exquisita presencia. Ha llegado el tiempo de establecer el gobierno Has come to establish y la autoridad de Dios en este lugar. and the authority. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá. Si tú estás dispuesto a establecer el gobierno y la autoridad de Dios en tu vida, te invito a que tomes ese paso de fe, a que tomes ese paso profético y que salgas de ahí, porque Dios está mostrando y dice, hay una atadura que te está deteniendo. Dios te dice, hay tiempo, ha pasado mucho tiempo que no has pasado al altar, te dice Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que te he visto en el altar. It's been a long time since I've seen you. Y es
porque has estado juzgando hombres y no has puesto atención a mi presencia, a mi llamado. Yo te sigo llamando, dice Dios. Mi propósito se va a cumplir en tu vida, pero depende de ti cómo se va a cumplir. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá. Vamos a decirle: tu gobierno, Tu autoridad se establecerá. en este lugar. Tu gobierno Tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno. Tu autoridad se establecerá. Vamos a decirle: Señor, en esta hora quiero establecer ese gobierno y esa autoridad en mi vida. Muchas promesas yo te he dado, iglesia, dice Dios. Muchas profecías, mucha palabra. Han habido momentos donde mi presencia se ha derramado de una manera sobrenatural. Ha recibido dirección, ha recibido profecía. Han venido profetas de otros lugares. Han venido siervos de otras ciudades a decirte una y otra cosa. Ha recibido la unción, ha recibido mi aprobación. Tienes los talentos, tienes los dones. ¿Hasta cuándo? Te dice Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar la comodidad? ¿Hasta cuándo vas a dejar de juzgar? ¿Hasta cuándo te vas a someter a la autoridad que yo he puesto sobre ti? ¿Hasta cuándo? Te dice Dios. Es tiempo. Es tiempo, es tiempo, es tiempo que caigan, dice Dios, esos velos, esas escamas de tus ojos. Es tiempo de que caigan esas estructuras mentales para que seas transformado por mí, por mi palabra, te dice Dios. Es tiempo que cada potestad que te ha tenido atado caiga en el nombre de Jesús. Declara lo que caerán, caerán. Levanta tu voz ahí donde estás y dile: Señor, ayúdame. Decláralo para tu vida. Caerán potestades ante el reino de Jehová. 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 Potestades ante el reino de Jehová. Caerán Tu autoridad. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu gobierno y tu autoridad, Señor, se establecerán en este lugar. Que tu propósito, Señor, se va a cumplir en nuestras vidas. Que todo espíritu que se haya levantado en contra de tu propósito para nuestras vidas, Señor, queda atado en el nombre de Jesús. Que todo espíritu, Señor, de venganza, de contragolpe, de retaliación que se haya estado levantando, hasta aquí llegó, Señor.
toda oposición que se quiera levantar, Padre Santo, para que tu reino se siga expandiendo en este lugar, se cancela en el nombre de Jesús. Y así como aprendimos, Señor, que Sansón derribó, Señor, esos muros, nosotros ahora, sin la necesidad de ser humillados, sino como el pueblo de Israel con los muros de Jericó, a través de la alabanza, nosotros declaramos, Señor, de que esos muros caen, de que esos muros caen, Señor, de que toda potestad, Padre Santo, que todo gobernador en las tinieblas, ahora en el nombre de Jesús, que todo, Señor, lo que nos ha tenido dormidos ahora se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor que haya tenido atado a esta iglesia, Señor, es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo, iglesia, de moverte en fe. Es tiempo, iglesia, de ofrendar. Es tiempo de edificar, te dice Dios. Tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, Tu autoridad se establecerá. iglesia, despierta, te dice Dios, Tu gobierno, porque yo necesito una iglesia despierta, activa, una iglesia que se mueve, una iglesia que no duerme, que no se distrae, una iglesia que no se mezcla con el mundo. tu gobierno, tu autoridad. Yo necesito obreros, te dice Dios. Es tiempo que los heme aquí se levanten. Es tiempo que digas, heme aquí, Señor. Es tiempo que digas, yo quiero servir. Es tiempo que digas, Padre, yo quiero que tu propósito se cumpla. Tu autoridad se establecerá. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá. Tu gobierno, levanta tus manos al cielo y declara con nosotros que no hay nadie como Él. There's no one like you. ¿Quién es como Él? Que sus ojos son como llamas de fuego. Decláralo, decláralo, dile. ¿Quién es como Él? Escucha lo que Que en el cantas. cielo y en la tierra le obedece. Tú eres Rey, Señor. ¿Quién es como Él? ¿Quién es como Él? Que sus ojos son como llamas de fuego. Vamos, decláralo. Levanta tu voz. ¿Quién es como Él? Que en el cielo y Que no hay en nadie, la no hay nadie como tú, tierra Señor. le obedece. Nadie como tú. Grande es su poder, omnipotente es Él. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Dios te dice en esta hora: Sansón nunca supo someterse a ninguna autoridad.
supo tener una cobertura sobre él. Nunca supo lo que era estar debajo de una autoridad. Y Dios te dice, por muchos años has tenido problemas con la autoridad. El hecho de que tu padre te dejara, dice Dios, no permite que recibas palabra que viene de los siervos que yo he puesto para ti. Deja, dice Dios, de poner excusas. Aprende a escuchar, aprende a obedecer. Aun cuando tú seas mayor que ellos, aun cuando tú tengas más tiempo en la iglesia, aun cuando tú, dice Dios, sepas tal vez más que ellos, soy yo el que te estoy mandando a uno de mis pequeños para enseñarte humildad, dice Dios, para romper ese orgullo que está dentro de ti. Porque mientras ese orgullo esté, yo no puedo, dice Dios, obrar de la manera que quiero obrar. Humíllate ante mí, dice Dios. Recuerda que al que se humilla es exaltado por mi mano. En mi nombre yo te voy a levantar. Tal vez ahora no se vea, dice Dios, como lo que te prometí, pero para ahí es que vamos. Porque yo ya vi, dice Dios, el producto terminado. Porque yo ya vi donde tú predicas. Porque yo ya vi donde tú enseñas. Porque yo ya vi la autoridad que yo puse sobre ti activada. Porque yo ya vi cada don espiritual en ti activado, te dice Dios. Aprende a escuchar mi voz, aprende a obedecerme. Porque ¿cómo vas a escuchar mi voz directamente si ni siquiera obedeces mi palabra a través de mis siervos? No podemos tener una intimidad si no te desnudas, dice Dios. No podemos tener una intimidad si no eres vulnerable conmigo. Aprende a humillarte. Aprende a romper esquemas que fueron puestos en ti por tus antepasados. Aprende a romper el orgullo que ha sido puesto en ti, te dice Dios. Por las heridas que te han causado muchas veces en la iglesia o en tu familia. Aprende, dice Dios, a perdonar. Aprende a amar incondicionalmente. Aprende, te dice Dios, aprende. Recuerda que hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Oh, sí, Señor. Aprende a lavar los pies, dice Dios, de los que te lastiman. Aprende a lavar los pies de los Judas. Aprende a sentarte en la mesa con los que te niegan. Aprende, dice Dios, a morir por los que te condenan. Aprende a bendecir a los que te maldicen. Aprende a amar a los que te odian. Aprende a levantar a los que un día te quisieron ver caído. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. a tu corazón y dile al Señor: tu autoridad se establecerá En este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este te damos lugar. gracias, te
Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque podemos decir hasta aquí, tú nos has ayudado. Lo único que te puedo decir, Señor, es sigue usándonos. Sigue trayendo siervos, sigue trayendo, Señor, personas que digan, heme aquí. Padre, ayúdanos a ser más como tú cada día. Y que tu propósito se cumpla en nosotros a la manera que tú quieres que se cumpla, Señor. Ayúdanos a tomar la cruz y seguirte. Ayúdanos a entender de que tu yugo es fácil, Señor. Que tu yugo es ligero. Ayúdanos a elegir qué es lo que queremos hacer. Padre, allá no ser más tibios. Ayúdanos a decidir ser calientes o fríos. Ayúdanos a tomar una decisión, si estar adentro o estar afuera. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano, pero hacerlo bien, Señor. A no dejar nada a medias. A poder, Señor, levantarnos de una manera sobrenatural y ser una iglesia, Señor, profética. Una iglesia de manifestación. Una iglesia donde la exquisita presencia de Dios se pueda sentir con solo entrar, Señor. Esta tierra, Padre Santo, a partir de hoy, Señor, es una tierra bendita. Es una tierra, Señor, que empieza a cumplir el propósito para el cual tú la creaste, que es expandir y predicar el evangelio, expandir tu reino, Señor. Padre, trae las almas y prepáranos. Danos la sabiduría, Señor, para poder ser buenos mayordomos de lo que tú nos estás dando, de lo que tú nos darás, Señor. Padre, yo te amo y te alabo, y toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.